COIC, Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles. A través de los años, inmuebles históricos de la época novohispana han sufrido graves daños causados por el intemperismo y las fuerzas sísmicas. El maestro en ingeniería Julio César Osorio Santiago, con especialidad en estructuras por la UNAM, actual profesor de asignatura del Instituto Tecnológico de Oaxaca y consultor de ingeniería estructural, realiza supervisiones estructurales, generando conclusiones y recomendaciones para preservar el legado arquitectónico de los templos históricos de Oaxaca a las nuevas generaciones. Sí, he tenido la oportunidad de colaborar con la Fundación de Alfredo Jareluc y trabajar para el IMPACT en la revisión de diferentes monumentos históricos en la ciudad y en el estado. La iglesia Sangre de Cristo, hacer una revisión a la iglesia de San Juan de Dios, hicimos una revisión a los campanarios de la iglesia de las Nieves, y hicimos una revisión a un templo de adobe que se encuentra en la costa oaxaqueña, que es en Jicayán, cerca de Pinotepa Nacional. Hicimos una revisión a una iglesia que se encuentra en el municipio de Santa María, Huazolotitlán, la antigua estación del ferrocarril. ¿Cómo fueron concebidas las estructuras? Esos monumentos históricos fueron pensados para trabajar bajo condiciones de gravedad. Las bóvedas y las cúpulas, los materiales con los cuales fueron construidos, que son el tabique rojo, algunas piedras para formar las bóvedas, las cúpulas, los muros, los contrafuertes, tienen una gran resistencia a la compresión y tienen una resistencia relativamente pobre a la tensión. ¿Qué factores intervienen en la vulnerabilidad de los arcos y bóvedas? Principalmente es la condición sísmica. Los sismos que nos afectan cambian esas condiciones de gravedad con los cuales estos monumentos históricos fueron concebidos, ¿no? La perturbación que generan las aceleraciones del suelo hacen que se presenten forzosamente en los arcos, en las bóvedas y en las cúpulas esfuerzos de tensión, y los materiales con los que están constituidos son muy pobres en cuanto a resistencia para esa condición, por lo tanto presentan agrietamientos y fallas. Aquí en Oaxaca tenemos recurrencia de los sismos cada 30 años, sismos de mediana intensidad y sismos muy importantes cada 50, 80 años. Entonces, en la historia de estos templos, generalmente siempre están reportados que ha existido algunas fallas, inclusive colapsos, ¿no?, de campanarios y fallas de bóvedas y cúpulas. Otro factor que está interviniendo ahorita obviamente es el tiempo, porque el sol, los contaminantes del ambiente y el aire inclusive, las rocas se están perdiendo su cohesión y se están deshaciendo. Es importante que se les realicen trabajos de restauración para retirar esos materiales dañados, que es un patrimonio estatal y nacional, internacional, ¿no? En su publicación de la revista establece criterios de análisis estructural. ¿Cuáles son esos criterios, ingeniero? El problema de estos elementos es que no son elementos rectos, son bóvedas, cúpulas, tienen geometrías muy complicadas. Arcos. Así es, arcos, contrafuertes, y esos elementos no pueden ser modelados con los métodos tradicionales que se utilizan en la edificación común. Estamos utilizando los elementos finitos, porque con los elementos finitos podemos construir cualquier geometría, ¿no? Obviamente el grado de dificultad para hacerlo es mucho mayor, ¿no? La respuesta que nos dan los elementos finitos nos permite medir los esfuerzos que se están generando, inclusive medir las deformaciones que se están presentando. Una iglesia, un monumento histórico que está sufriendo daño, que tiene agrietamiento, si no es atendido y acelera el proceso de degradación. Muchas gracias por esta entrevista. A nombre del Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles queremos agradecerle por esta oportunidad.